まりたくないのだな、お前に。お前には生きるための理由があるらしい。力があれば生きられるか。名前も嘘、経歴も嘘、嘘ばっかりだ。全く変わらない世界に飽き飽きして、でも嘘って絶望で諦める。だから。Así comenzó la historia de Zero. Oculto tras una máscara y con el poder de la obediencia absoluta otorgado por el Guías, llevará a cabo sus planes para destruir Britannia. Su verdadero nombre es Lelouch, una persona que vive tranquilamente su vida como estudiante, pero que esconde un objetivo mucho más ambicioso: acabar con su padre, el mismísimo emperador de Britannia. De esta forma, piensa destruir el mundo para reconstruirlo de nuevo bajo la premisa de «el fin justifica los medios». En este vídeo veremos la relación que guarda Lelouch con El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, una obra mal interpretada durante siglos y de la que tal vez no hayamos sido capaces de entenderla del todo. De hecho, la misma frase «el fin justifica los medios» ha sido erróneamente atribuida a Maquiavelo. Si bien parece recoger la idea, la frase literal no aparece en El Príncipe. No fue sino Napoleón Bonaparte, al añadir sus propios comentarios, quien mencionó en el capítulo 18: «Triunfad siempre, no importa cómo, y siempre tendréis razón». Otros historiadores atribuyen la famosa frase al teólogo alemán Hermann Bussenbaum, quien dijo: «Cuando el fin es lícito, también lo son los medios». Lelouch, al igual que le ocurría a Maquiavelo, no utiliza esta frase de forma literal, pero su forma de actuar y sus palabras dejan entrever que sus ideas comulgan con él. Cuando Lelouch, esta vez bajo el nombre de Zero, se encuentra con Susaku, su amigo de la infancia, le pide que unan fuerzas para luchar contra Britannia. Britannia está podrida. Si deseas cambiar el mundo, conviértete en mi aliado. Es entonces cuando el propio Susaku dice: «Haré que Britannia se convierta en un país que valga la pena. Lo cambiaré desde adentro». Yo pienso que el fin no justifica los medios. Lelouch nunca dijo que el fin justificase los medios, pero esto fue lo que Susaku sacó en claro de la conversación que tuvo con él. Tanto Susaku como Lelouch vivieron de niños cómo Britannia acabó con Japón, donde fueron testigos de la pérdida de identidad de este último, pasando a llamarse Área 11. Ambos quieren lo mismo, pero mientras Susaku es un militar de Britannia que planea cambiar las cosas desde el interior, Lelouch piensa que la única manera de producir un cambio real es destruir a Britannia por completo. En una escena nos dejan muy claro que, en realidad, luchan por lo mismo. De forma simultánea, los dos desarrollan un discurso que conduce a una consensuada conclusión: miedo, enfermedad, corrupción, deterioro, discriminación, guerra y terrorismo, una interminable cadena de odio, un estúpido círculo vicioso. Alguien debe cortar esa cadena. Digamos primero que hay dos maneras de combatir, una con las leyes, otra con la fuerza. La primera es distintiva del hombre, la segunda de la bestia, pero como a menudo la primera no basta, es forzoso recurrir a la segunda. Y es que debemos tener en cuenta una cosa: no es que Lelouch desee acabar con vidas inocentes. Si es necesario, preferiría no hacerlo. Durante la batalla de Kyushu, Lelouch dijo: «Nosotros, la Orden de los Caballeros Negros, somos enemigos de quienes usan la violencia irracionalmente». Y es que él actúa con otro fin en mente. Como bien dijo en un discurso previo a la batalla en la base de Sekinejima, lo único que cuenta es la habilidad para producir resultados. La raza, la historia personal y los métodos no importan. Lelouch sabe que sus métodos implican muchos sacrificios, pero para evitar en la medida de lo posible el sufrimiento y la muerte de inocentes, utiliza una de las armas más poderosas del ser humano: la mentira. Lelouch, bajo el nombre de Zero, lidera la Orden de los Caballeros Negros, un grupo de vigilantes rebeldes que lucha contra el Imperio de Britannia. Pero para que Zero fuera capaz de liderarlos, aparte de ser un gran estratega que visualiza el campo de batalla como si de un tablero de ajedrez se tratase, tuvo que mentirles. Esto es lo que piensa Kaname Ogi, uno de los soldados en una de sus primeras batallas bajo el liderazgo de Zero. Las personas no son piezas de un juego. Zero no pensaría así. De lo contrario, podría estar manipulándonos como peones de ajedrez. Como dijo Maquiavelo, nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira. Maquiavelo aconsejaba que las armas se debían reservar para el último lugar, donde y cuando los otros medios no bastasen. Ahora ya entendemos mejor la forma de pensar de Lelouch y por qué utiliza la mentira, que la emplea desde el mismo momento en el que debe llevar una doble vida. Una como líder de la Orden de los Caballeros Negros y otra como estudiante. A todo esto, tras revisitar la serie para realizar este vídeo, me di cuenta de que en muchas ocasiones la acción y la sensación de estar en medio de una guerra es constante. Se siente hasta en el mismo colegio donde estudian, pero con la excepción de que aquí las armas están prohibidas.
Es como si estuvieran preparando a los estudiantes para la batalla cuando sean mayores, aunque no que el objetivo de una escuela es preparar a sus estudiantes para su futuro. Y es que en el mundo hay maldad que nace de la bondad, pero también hay bondad que nace de la maldad. Lelouch no se da cuenta, pero va cayendo en un abismo entre la maldad y la bondad, un viaje sin retorno hacia el fin. Sin embargo, si existiese alguien capaz de reponerse, esa persona no tendría todas las características de ser un rey. En el episodio 23, Lelouch dijo: si los sentimientos se convierten en un obstáculo, entonces estará bien acabar con ellos. Así es, no tengo otro camino más que el de seguir adelante. Algo que me gusta de Lelouch como personaje es que no es perfecto. Tanto él como Susaku se encuentran múltiples veces en el campo de batalla y descubren o bien que no es fácil sacrificar aquello que amas, o que la justicia que defiendes no puede derrotar a la maldad que hay en el mundo. La evolución de estos personajes es inmensamente notable. Sin darse cuenta, ambos acabarán por acercar posturas. Las ideas expuestas por Maquiavelo en El Príncipe buscaban dotar al régimen de los Medici de conocimiento necesario para actuar en Italia. Una de las malinterpretaciones de esta obra fue pensar que Maquiavelo pretendía adular a los Medici, pero no es cierto. Maquiavelo fue un hombre que simplemente amaba a su país más que su alma, y quería que éste fuera libre. Lelouch quiere un mundo en el que su hermana sea capaz de sonreír y ser feliz. Un lugar en el que no existan guerras sin sentido, pero lo cierto es que, aunque las personas no tengan el poder abrumador del Guías, la forma de actuar de Lelouch es perfectamente aplicable a cualquier persona, independientemente de su poder o de considerarse un príncipe. Para entender mejor a Maquiavelo y el príncipe, tenemos que saber que en ese momento él era un hombre derrotado y herido. Él trabajó para el gobierno de Florencia, pero a finales de 1512, Maquiavelo perdió su trabajo, su posición social, su prestigio y, sobre todo, la posibilidad de practicar la actividad política. Cuando Lelouch era todavía un niño, es desterrado a Japón forzado por su padre, para ser utilizado así como rehén político. El príncipe Lelouch, alejado del lugar donde realmente pertenece, planea cambiar las cosas para provocar cambios totales. Por otro lado, tenemos a Maquiavelo, que desde la soledad de su casa de campo, comienza a escribir su famosa obra. El Príncipe no es un texto científico, sino la obra de un hombre que no solo escribía para describir y explicar la vida política, sino para impulsar a alguien a actuar. Maurizio Viroli es un académico italiano, profesor emérito de teoría política y conferencista galardonado por el gobierno de Italia. Es el escritor de La sonrisa de Maquiavelo, una biografía apasionante donde se ha estudiado la relación de Maquiavelo con la filosofía renacentista italiana, sus concepciones de la libertad, el imperio de la ley y el civismo, la función de la religión o la idea del patriotismo. Viroli clarifica el malentendido en torno al príncipe de que la política tiene sus propias leyes, sus propios principios y que las acciones de los príncipes no se pueden juzgar a partir de criterios ordinarios de moralidad. Pero esto es totalmente falso. Sería como decir que Lelouch queda exento de toda culpa simplemente por el hecho de ser un príncipe, pero no es así. Él sabe que toda acción tiene sus consecuencias y, lo que es más importante, las acepta. En el episodio 8 de la primera temporada, Lelouch dice: solo aquellos preparados para morir deberían permitirse matar. Maquiavelo no señala principios para juzgar las acciones de príncipes por un lado y principios para juzgar las acciones de seres humanos corrientes por otro. Los principios son los mismos. Simplemente hay circunstancias excepcionales en las que los príncipes pueden verse obligados a tomar acciones desmoralizadas. Un descubrimiento que se ha hecho recientemente es que mientras Maquiavelo componía El Príncipe estaba, casi con total seguridad, escribiendo la célebre comedia La Mandrágora, una obra que cuenta la historia de Calímaco, un joven florentino que se obsesiona de Lucrecia, una mujer de cuya belleza ha escuchado pero nunca ha visto en su vida. Lucrecia está casada, pero parece no poder tener hijos. Calímaco, con el objetivo de acostarse con ella, se hará pasar por doctor para convencer a Lucrecia de tomar una pócima hecha de mandrágora para así tener hijos. Pero hay una condición: la primera persona con la que se acueste Lucrecia después de tomar la pócima morirá. Si observamos El Príncipe y la Mandrágora, veremos que Maquiavelo habla de ciudadanos normales, no de príncipes. Y es más, Maquiavelo llegará a las mismas conclusiones con respecto a la ética y el comportamiento humano. Así es, en ambas obras no aparece la idea de que la política es autónoma de la ética. Tampoco ocurre esto con Lelouch. Aunque sea un príncipe, no considera que sus acciones no puedan ser juzgadas como ocurriría con cualquier otra persona. Un príncipe debe tener los medios para forzar a sus partidarios a seguir apoyándolo incluso cuando comienzan a tener dudas. De lo contrario, perderá su poder. Lelouch consigue que los demás lo apoyen por algo más que el poder del Guías, la capacidad para producir milagros.
Durante sus incontables batallas, él ha demostrado que siempre saldrá victorioso, aun cuando parezca imposible que pueda ganar. Pero Lelouch no es el único responsable. A esto le tenemos que añadir los deseos de la Orden de los Caballeros Negros de recuperar Japón. Si el rey no se mueve, ¿cómo esperas que sus súbditos los sigan? Aunque a menudo la Orden de los Caballeros Negros tenga sus dudas, realmente quieren creer que todo lo que dice Lelouch, o Zero, es verdad. Ellos se aferran a este deseo porque saben lo poderoso que es el Imperio de Britannia. Gracias a Zero y sus triunfos, han recuperado la esperanza que creían haber perdido de cambiar las cosas. Los hombres son tan simples y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes que quien engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Ahora que sabemos que sus soldados lo apoyarán, necesita rodearse de personas capaces e inteligentes. Maquiavelo señala que un príncipe prudente debe tener un grupo selecto de consejeros sabios que pueda aconsejarlo con sinceridad sobre asuntos todo el tiempo. El jefe de información, espionaje y relaciones públicas de la Orden de los Caballeros Negros. Esta persona tiene contactos y medios para espiar a Britannia y siempre ofrece apoyo y consejos a Zero a la hora de discutir las estrategias de la Orden. La siguiente tarea de Lelouch debería ser la de preocuparse de cumplir su palabra con ellos, la Orden de los Caballeros Negros. Maquiavelo se dio cuenta de que los príncipes son elogiados por cumplir su palabra, pero también son elogiados por la ilusión de ser confiables en cumplir su palabra. Por lo tanto, un príncipe, como Maquiavelo dijo, debe parecer compasivo, fiel a su palabra, inocente y devoto. Y de hecho, debería ser así, pero su disposición debe ser tal que, si necesita ser lo opuesto, sabe cómo hacerlo.